Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Julio César Archet, quien afirma provenir del futuro. Gracias, Julio, por estar en este programa. No, por favor, gracias a ti, querido Mariano. Tercera oportunidad de poder expresarme y te la agradezco realmente de corazón. Un verdadero placer hablar contigo. No, muchísimas gracias, Julio. Las dos primeras entrevistas que hicimos, sobre todo la primera, han tenido una repercusión muy grande y creo que es importante volver a escuchar las opiniones y las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida. No voy a repetir las mismas preguntas que la primera entrevista respecto a tu viaje en el tiempo, digamos, pero aprovechando esa, digamos, esa característica tuya, me gustaría saber si vos realmente en la actualidad estás preocupado por lo que está pasando y por ese fantasma que se cierne sobre la humanidad, que es el fin, ¿no? El fin ya sea nuclear, catastrófico. Hay mucha gente que está preocupada por eso y me gustaría saber si vos lo estás también preocupado y el porqué de tu respuesta. Es una pregunta muy fuerte en el sentido del reconocimiento de la realidad. Yo a más de uno, así en forma coloquial, le dije, si yo pude venir del futuro es porque hubo un futuro. O sea, en definitiva, yo soy testigo de mí mismo. Lo que no puedo es contar qué es lo que sucede, porque el futuro hoy no existe. A mí me permitió existir en diferentes vidas, tomar conciencia de esas vidas, intentar cambiar. Para eso fue mi viaje original, cuando yo reencarno a los 9 años en mi propio cuerpo y me transformo en un alma pasajero. Situación que técnicamente es muy fácil de explicar, de hecho en mis videos está explicado, pero determina una situación de pronto de borrado de lo que pasó por delante en mi vida, porque estoy escribiendo una nueva historia. Esto yo siempre lo comparo con el grabador, ¿no? Cuando colocas un cassette, bien vieja la historia, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo válido. Y grabás encima de lo que ya está grabado, evidentemente la grabación anterior quedó borrada, lo cual te permite construir un nuevo paradigma. En este momento yo no estoy preocupado por lo que pasa a nivel humanitario, a nivel humano, de pronto, porque es natural. En esta época ya habían existido, en mi primer vida, con el que yo llamo el Julio 1, habían existido conflictos de esta característica, que terminaron no tan bien como hubiéramos pretendido. Una de las razones, cuando uno va creciendo espiritual y átomicamente dentro de la cadena maravillosa de vida, que es la línea de tiempo que nos va llevando a través de sucesivas vidas en cuarta y quinta dimensión, que cuando llega un momento en el que lográs comprobar ciertas cuestiones, te vas dando cuenta que formaron parte de realidades que has vivido o has intentado vivir y de golpe llegaste a un punto límite. Bueno, pero ese no es el problema. El tema es que hoy día tomar conciencia de lo que está sucediendo es fundamental, por la sencilla razón de que la toma de conciencia determina acciones personales en cada una de las cuestiones que nos corresponden como seres únicos, indivisos, individuales, que decidimos una colectividad social en el momento de la convivencia. Pero que cada una de esas decisiones tienen que ser muy propias, muy de autoconocimiento. Cuando se llega a ese extremo del autoconocimiento, se fortalece profundamente. La cuestión es que yo hoy no me siento preocupado, porque sé que las realidades se pueden modificar a partir de la voluntad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros construye una línea. Esa línea forma un haz, ¿no? O sea, un conglomerado como si fuera la fibra óptica, ¿no? Y ese haz hace que una realidad pueda ser multiplicada y se pueda convivir en una realidad creada por todos. Pero en realidad es el fruto de las realidades de cada uno. Estos conflictos no son de la gente común. Estos conflictos ya sabemos que devienen de cuestiones políticas, geopolíticas, de intereses enormes desde lo económico, en los cuales el ser humano convencional, común, el que va todos los días de su trabajo a su casa y viceversa, no toma participación. Lo que yo intento dentro de lo que es mi capacidad pobre a veces y otras tantas me sorprendo del resultado porque ya no es mi historia, sino que es la historia compartida con las hermanas y hermanos que nos ven y escuchan, es que la gente empieza a comprender y a comprenderse. Empiezan a darse cuenta de que si yo sigo en el camino de los miedos de desinformación,
en lugar de medios de información, me transformo en un robot del mecanismo. Y por lo tanto, respondo casi al unísono con ese miedo y ese temor. Perfecto. La realidad está complicada, está complicada. El gas aumentó en Europa de una manera exponencial. Ahora el señor segundo ministro o viceministro de Rusia dijo hoy mismo que se iba a cortar el suministro de gas y se lo seguían. Esas cosas crean angustias. ¿Cómo enfrentas una angustia? Con fuerza, con que tu alma empiece a tirar una energía de poder, de amor, de fortaleza propia, para que en definitiva esa sensación de angustia se transforme, al menos en una esperanza. Pero esa esperanza depende de cada uno de nosotros. No podemos cambiar el gran mundo. No nos corresponde. Eso les corresponde a ellos. Y por supuesto, agraciados están con toda esta historia de mantenernos como las ovejitas en el corral. Yo propongo siempre ser lobo. Saltá al corral, transformate en lobo, aunque parezcas oveja, que en la manada de lobos te vamos a recibir con mucho cariño. O sea que en definitiva esta línea va a cambiar si nosotros cambiamos. Si cambia en nosotros la línea de tiempo que indica angustia, muerte, destrucción, entonces cambia. El futuro lo creamos en cada segundo en el que estamos vivos. La gente no cree en eso, lamentablemente, porque no tiene pruebas. Pero hay una única prueba. Están vivos. Han venido creando su propia vida durante todo un periodo de tiempo. Y en el futuro, ese que va a venir, créanme, de corazón lo digo, que la vida continúa, porque somos eternos. Y ahí es donde muchas veces la iglesia metió el dedito como diciendo, che, vamos a cambiarle un poco la historia a esta gente, digámosle que no se reencarnan, la resurrección es solamente para los grandes dioses. Y de golpe quedamos ahí estabilizados en una media agua. No, ya se terminó. Vamos a exponer las cosas y el que quiera creer que crea y el que no, que siga su camino, bienvenido sea. ¿Qué nos podrías comentar sobre los seres que nos controlan? Es decir, para vos hay seres extraterrestres que están, digamos, dirigiendo los acontecimientos más nefastos de este planeta. No son extraterrestres. No son extraterrestres. Nosotros tenemos más de 65 razas, digamos, muchas sí se pueden considerar extraterrestres porque desde lo físico han provenido de otras áreas, no solamente de nuestra galaxia, sino de otras galaxias. Y conviven con nosotros hace millones de años, ya ni siquiera cientos de miles, no, millones de años. Se han integrado, muchos están capacitados a ocupar cuerpos físicos similares a los nuestros. De hecho, yo doy mi origen pleyadiano y estoy en este momento en un cuerpo terrestre, pero mi historia proviene de Pléyades y ya he desgranado mucho de esa historia y me está permitiendo tener una serie de accesos al manejo de mi propio cuerpo por el hecho de saberlo. Ahora, existen entidades, por supuesto, de la oscuridad, que son la otra cara de la moneda. Si nosotros decimos que somos seres de luz, en realidad lo que decimos somos seres que utilizamos el conocimiento como una herramienta de traslado hacia esa maravillosa historia que termina con una palabra bellísima que es sabiduría. Es saber, es conocer, es estar a bordo de la nave en el momento preciso que despega y saber que tenemos un vuelo maravilloso por delante. Y hay entidades que consideran desde lo físico, desde lo material, que sus intereses pueden ser beneficiados si le soplan en la oreja más de un gobernante. Estados Unidos ya sabemos que desde la década del 40 tiene contacto con entidades correspondientes a los grises. Los grises ya no se pueden decir extraterrestres, son más terrestres que nosotros porque están reencontrándose constantemente en su evolución. Lo que no se sabe a veces es que los propios grises están abandonando esas cuestiones y se están pasando del lado del conocimiento, pues se dan cuenta que desde el amor, desde la sabiduría, desde el poder tener empatía con los demás, consiguen muchos más logros en lo personal. Entonces están desmembrando estas hermandades oscuras y se están yendo muchas y otras se están integrando a la luz de una manera extraordinaria. Y es increíble recibirlos, el afecto que ellos y el agradecimiento que de pronto tienen cuando su alma comienza a aparecer de verdad, su espíritu se empieza a construir. ¿Y qué tienen de ventaja con respecto a nosotros? Que estuvieron de los dos lados. Entonces conocen las debilidades de la oscuridad a las que no quieren volver y reconocen las virtudes de la luz a la que acaban de ingresar. Entonces, ya no hay en este momento una influencia absoluta de seres extraterrestres. Los que fueron o son originarios fuera de nuestro planeta ya se han integrado de una manera extraordinaria y en general consienten el hecho de una vida
normal de conocimiento, de búsqueda, en la cual las distintas profesiones, desde el arte, la música, montones de opciones, les dan una etapa de crecimiento. Y un muy poquito número, que en general corresponde a algunos resabios reptilianos, están siempre soplando en la oreja de algunos dirigentes, que en realidad son propias encarnaciones. O sea, el dirigente que puede escuchar a un reptil es porque es reptil. Punto. Un dirigente de la luz, un dirigente que trabaja por su pueblo, que intenta de cualquier manera llevar paz, comida, alegría a su pueblo, ese tipo jamás va a escuchar. Digo tipo como puede ser una mujer, me refiero al tipo, al prototipo, ¿verdad? Jamás va a escuchar a la oscuridad soplándole en la oreja, intentándole dar un poder por encima del bienestar de su gente. Lo que está ocurriendo ahora es una mezcla de historias en la que se generan dos poderes muy fuertes, el del Oriente y el del Occidente. Es como que la humanidad está dividida en dos. Y ahí sí, se creó toda esta guerra, toda esta violencia, y ¿a dónde va a ir a parar? Esto es una construcción de todos los días. Hay quienes hablan de pocos días, hay quienes hablan de muchos, pero le da mucho pasto y mucha comida a estos seres que creen que con eso logran empoderarse a través de la muerte, porque su alimento siguen siendo las almas desencarnadas. Y a partir de ahí, bueno, cada uno verá de qué manera defiende su propia historia. Yo digo, la gente que toma conciencia no es fácil de atrapar en la oscuridad. Ya no los engañan, ya se dan cuenta de que hay otras cosas más importantes que escuchar el discurso de. En principio, formando comunidades, abriéndose de las sociedades, intentando no caer en las reglas, dogmas, reglamentos y cosas que te obligan a ser un esclavo de algo que se llama sistema. Entonces yo me niego a creer, porque no tengo las pruebas por un lado, pero sé conscientemente de que las hermandades que se pondrían opuestas a aquellos que estamos en el camino del conocimiento, que nos dicen de la luz, y la luz es el conocimiento, es la iluminación. No se olviden que un alumno, cuando va a la escuela, se le dice alumno porque no tiene luz. Alumno, no tiene luz. La luz es el conocimiento, chicos, chicas. Va por ahí. Entonces, mientras estén en el camino del conocimiento, del autoconocimiento, pongamos las pilas a nuestra vida, a nuestros proyectos, a nuestros sueños, a cambiar una realidad propia, porque es la única que podemos cambiar. Yo no puedo ir a llamarlo a Putin o llamarlo al presidente de Ucrania y decirle, ¿por qué no para, muchachos? A mí ni siquiera sé el número de teléfono. Lo que sí sé es que yo puedo arreglar mi realidad de todos los días. Y la comunidad es la gran salida, todos como uno. Y va a ser la salida del futuro cercano, que lo estamos construyendo el proceso de paz. Claro, de la comunidad me gustaría preguntarte, pero antes nombraste lo de los seres oscuros pasándose a la luz. Digamos, ese fenómeno, ¿vos lo decís porque fuiste testigo presencial de un momento de esos o por qué motivo lo comentás? Porque estoy en constante contacto con mis hermanos. Ellos me cuentan cosas. He tenido ocasión de conformar aquí en la zona de mi ciudad, y lo cuento en uno de mis videos. Instalamos un cristal de energía muy fuerte, que en realidad es un portal de altísima dignidad, en la época en que el presidente Bush viene acá a la Cumbre de las Américas, que se hizo en el año 2005. Bueno, a partir de esa instalación se logró una apertura para que muchos seres que querían pasar de dimensión o trasladarse a otro espacio-tiempo lo pudieran hacer. Ese canal que tenemos abierto a mí me permite justamente tener información de primera línea, y he tenido ocasión, en lo personal, de encontrarme con seres, antes entidades y ahora seres, que me han dicho, hemos venido de esa instancia, agradecemos la posibilidad que se nos ha dado de recibirnos en algo que no sabíamos que existía y que es el amor. Porque si hay algo que un reptil, entre comillas, lo digo cariñosamente, por la forma que tienen, no son reptiles, se parecen a, no es comparar un cocodrilo con uno de estos seres que son de una inteligencia suprema y de una capacidad enorme. El problema es que no estaban dentro de las cadenas del amor, no entendían que se podían lograr cosas sin violencia. Yo a un Mushir no le puedo decir, a un Kingu no le puedo decir, flaco, no me vengas a romper la nave, porque si nos ponemos a dialogar seguro nos ponemos de acuerdo. La única opción que tenía era venir y destruirnos. Así ganaban terreno. Y mucho se ha confundido con la maldad. Eso es maldad. No. Es otra forma de obtener poder. Para ellos la única. Cuando descubrieron el amor, cuando pudimos conversar con algunas de estas en su momento entidades y posteriormente llevadas al camino del conocimiento, les explotó la cabeza. Dijeron, pero esto es extraordinario.
Y se puede crecer en esto, pero se puede crecer más rápido, porque ya no dependés de líderes que te dicen hace esto o hace aquello, ya sos vos. Es tu crecimiento personal. Y no hay cosa más maravillosa para un ser que fue dependiente, como los grises, que eran las hormiguitas del sistema, que atacaban en cardumen, no es un cardumen, en realidad es una marabunta, cardumen sería de peces, ¿no? Bueno, perdón por la gafa. Y cuando descubrieron que podían tener entidad propia, esa entidad se transformó en un ser. Y ese ser los empoderó, y al empoderarlos se dieron cuenta de las cosas que estaban haciendo, descubrieron el desamor que habían incluido en todas sus vidas. Y a partir de ahí felices de estar con nosotros. O sea, yo lo tengo como prueba personal, pero constantemente, tuve una conversación hace poco con un amigo que deviene de dimensiones mayores y se presentó a mi canal como diciendo, por fin nos encontramos, y me contó cosas extraordinarias de sus vivencias como sanador. Él pertenece al gremio, como decimos cariñosamente, de los sanadores, como el querido Micael Sananda. Y a partir de ahí, wow, me confirmó cosas que yo tenía de pronto así de dimes y diretes, de menta, de haber entendido, de haber leído sobre letra, y me confirmó absolutamente de que en este momento la oscuridad se está transformando en aquellos que asumen su voluntad para lograrlo. Se están transformando muchos de esas entidades, como eran en su momento. Hoy son seres que están en un camino de aprendizaje. Y es muy emocionante que el que fue tu enemigo hoy sea tu mejor amigo. Quiere decir que vamos bien. Otra de las cosas que también preocupa a la gente, y me gusta tocar el tema de las preocupaciones porque por tu forma de hablar también le quitas quizá un poco el dramatismo y le quitas hierro a las grandes preocupaciones que tiene la gente, ¿no? Empezamos con el tema de la posible destrucción nuclear y demás, pero otra de las grandes preocupaciones es el tema de la reencarnación. Hay mucha gente que tiene miedo a la reencarnación porque no sabe qué va a hacer en la próxima, o piensa que está como apresado en este planeta para sufrir vida tras vida. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, eso es obra de la religión, querido amigo. La religión ha creado miedos, ha destruido más de lo que ha construido. Tristemente, porque el legado de Micael en su momento, representando ese maravilloso Jesús, era otro, era el empoderamiento del alma, era el espíritu de verdad morará en vosotros. Quiere decir que si vos ves las cosas como son, wow. Ahora, si te cuentan que son de otra manera y vos creés en eso, creaste esa perspectiva de vida y te transformaste en un fiel, el que va a la iglesia todos los domingos, el que reza la misma oración en forma conjunta, generando energía psicotrónica y un enorme poder para aquellos que asumen la tarea del sacerdocio y el empoderamiento dentro de estas grandes corporaciones, como es la iglesia, que es una corporación. ¿Para qué vamos a hacer una cosa por otra? Entonces, claro que la gente va a empezar a sentir miedo porque tú, pecador, tú serás castigado, tú irás al averno, ahí arderás por siempre la eternidad, bla, 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 bla. ¿Y cuáles son los pecados? ¿Qué es la lista de pecados? Que uno diría, a ver, si yo no cometo, y ahí sí, tenés el dogma, tenés libros extraordinarios que parecen manuales de instrucciones que nadie los entiende, como la Biblia, que trabajan un montón de retóricas, metáforas y un montón de cuestiones que están escritas de una manera que yo creo que el único que la intentó entender es el que las escribió, pero a veces 200 o 300 años después de que nuestro querido hermano ya se había trasladado a otras dimensiones. Ah, ¿qué pasó? ¿Estuvieron ahí? No sé si estuvieron ahí, pero lo escribieron. Y alguien dijo, esto es verdad. Alguien dijo que hay evangelios apócrifos y hay evangelios canónicos. Y los canónicos son los que hay que seguir. Los apócrifos no. ¿Y por qué son apócrifos? ¿Porque no te convienen, hermano? Claro que no. Entonces, yo lo que pretendo sencilla y humildemente, con palabras que a veces pueden sonar un tanto rimbombantes, un tanto incluso hasta graciosas para mucha gente. Muchos dirán, ¿quién es el melenudo este? Bueno, no importa quién soy yo. Lo que quisiera que importe es que la palabra de creer y crear es exactamente lo mismo. Si vos crees que te dicen que no te podés encarnar, pues no te estás encarnando. Y si te encarnás, lo haces en inconsciencia. Ahora, cuando tomás conciencia de que sí podés, porque somos muchos los ejemplos a nivel mundial que hemos demostrado que la encarnación existe. Entonces, ¿qué? Es tu decisión. ¿Querés seguir sufriendo? ¿Querés seguir angustiado? ¿Querés seguir rezando y llorándole a dos maderas conteniendo un cadáver? ¿Eso es la fe? Ah, bueno, es tu decisión. Ese hombre que está ahí colgado, humillado,
vapuleado, insultado, escupido y al que le piden todo el tiempo permiso, está más vivo que vos y yo juntos. Como estamos vivos nosotros en la eternidad, porque somos eternos. Así como tu alma hoy se representa en un porcentaje muy chiquitito en tercera dimensión, también existe en cuarta dimensión, también existe en quinta, en sexta, en séptima. El camino que tienen que seguir, hermanas, hermanos, es el autodescubrimiento para encontrar esa ruta. Sálganse de la autopista, entren por los caminos regionales, busquen la soledad del bosque, busquen la belleza del lago, sumérjanse en ese lago, encuentren el verdadero conocimiento y a partir de ahí es donde te das cuenta de todo lo que fuiste, porque es más fácil recordar lo que pasó que lo que va a pasar, porque todavía no pasó. En el caso mío, yo borro mi línea de recuerdo a futuro, porque no podría estar vivo ahora. Vengo de un mundo ideal al cual voy a volver naturalmente. He sido habilitado para eso. Estoy acompañado y protegido para que yo pueda cumplir humildemente mi misión de la palabra. Ahora, es una decisión personal. Si quieren seguir dentro de esa línea en la cual se les indica que son de esta manera, sin tomarse el trabajo de descubrir si son o no de otra, yo los bendigo. Pero me daría mucha pena, mucha tristeza que no dieran el paso. Hay un abismo de fe por delante. Yo siempre me acuerdo de esa película de Indiana Jones, cuando él se acerca a un borde y se ve el abismo. Y había que tener una prueba de fe para cruzar del otro lado. Y el tipo cierra los ojos y pone el pie. ¿Y qué resulta? Que la roca estaba ocultada en forma fantasmagórica dentro. El puente, lo que era el puente, estaba oculto. Pero su fe, esa sensación de decir, si no lo hago, no cumplo con lo que estoy haciendo. Cerró los ojos y puso el pie. Lo más posible era que se cayera, pero la fe impide que nosotros trascendamos antes de tiempo. Así que yo creo que acá la decisión es de cada uno, intentar la búsqueda del yo. A mí mucha gente me manda mensaje, me dice, Julio, por favor, decime cómo hago. No puedo. Yo te puedo dar una única herramienta. Poné un espejo delante tuyo y mirate. Mirate, a ver qué ves, qué escuchás, qué es eso que estás viendo, qué cara es esa, qué significa ese rostro, qué significa esa mirada. Hablate, preguntate y tomate tiempo. En ese tiempo vas a recibir respuestas de vos mismo, porque están en vos, están en cada uno de nosotros. No tenemos que ir a buscar en el diccionario el significado de las palabras. El diccionario es lo que nosotros decimos, la dicción. El problema son los idiomas, el problema es la Torre de Babel, el problema es que nos dividieron políticamente, con banderas, con religiones y con idiomas. Cuando en realidad el verdadero idioma es electrónico, es automático, es aritmético, es matemático. Eso es la telepatía, que hoy no la podemos aplicar porque hay cientos de millones de teléfonos como este que tengo enfrente, ocupando el espacio de aquello que tendría que ser una atmósfera límpida y abierta para poder encontrar justamente el carril del sonido y de la imagen que necesitamos. Pero ya va a venir. Pero si no la construimos nosotros desde nuestra propia historia, de decisión personal, y aceptamos compartir esa historia con otras hermanas y hermanos que están en el mismo camino, y bueno, chicos, nos quedaremos dando vuelta en la calecita. Y la sortija no se la saca cualquiera, ¿eh? El que está con la sortija elige a quién se la da. Y salgan de la calecita. Hay que caminar, no estar girando como locos. Ahora que dijiste lo de la sortija, me hiciste acordar a mi niñez cuando estaba en la calecita y es verdad, el que tiene la sortija es el que decide a quién se la va a dar. Parece el juego es como que vos la agarraste porque sos muy hábil, ¿no? Atrapando cosas, pero la realidad es que el de la sortija te la dejó agarrarla, ¿no? Exactamente, exacto. Y sabe que la mamá de ese chico o el papá de ese chico le va a sacar más vueltas. Porque es el que paga. Siempre hay algún motivo, ¿no? Siempre. Y es este. El tipo no deja la galecita gratis. La única gratis que tenés es la que está en la plaza, viste que los chicos se suben, esa chiquitita, que la empujás y gira. Es chiquitita, entramos 4 o 5 pibes. Pero es lindo ese recuerdo de la infancia, me encanta que lo hayas tenido. ¿Hasta qué punto los seres humanos estamos protegidos por seres superiores? Los seres superiores somos nosotros mismos. Las instancias del conocimiento o de la luz, estamos preparados para dirigirnos como si fuéramos maravillosas marionetas de dimensión a dimensión. El asunto es reencontrarnos con nosotros mismos. O sea, hay un Mariano y hay un Julio que en este momento tienen acceso a ese Mariano y a este Julio. Ese acceso es
el empujoncito al descubrimiento de la realidad del Julio que está en tercera dimensión, y el de arriba te sopla, te ayuda, te dice, guapapapapapa, guarda, guarda, que hay un charco ahí que te estás vestidito de punta en blanco y donde pises ese charco se te van a manchar los pantalones. No puede haber intervención de maestros de otras etapas mayores, por la simple razón de que quienes estamos dentro de la estructura del conocimiento, o sea, el camino de la luz y la sabiduría, tenemos una historia que no podemos soslayar, que es la no intervención y el respeto absoluto al libre albedrío. Muchos dicen, tengo un maestro, se me presentó un maestro. Cuidado, porque la oscuridad utiliza recursos de la luz para cooptar almas, y las almas comienzan a creer en esa figura. Todo lo que tenga que ver con la luz no tiene presencia física para nosotros, y mucho menos muchas veces mental, que te dicen tenés que hacer esto, te va a suceder esto otro, cuídate con aquello, y sigue este camino, y bla, 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 bla. Son simples cuestiones de condicionamiento. La luz no condiciona. Por lo tanto, quien es maestro no actúa en esta instancia, porque esta es una instancia de autoaprendizaje. Somos discípulos de una idea, no de un ser. Porque si fuera así, el tremendo poder que obtuvo mi querido hermano Micael cuando se llamó Jesús, hubiera indicado que él volviera todas las veces que quisiera para cambiar el paradigma. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué todavía hay gente que está diciendo el Salvador va a venir, nos va a salvar? ¿Salvarte de qué? De vos mismo. De vos mismo que no estás haciendo lo que tenés que hacer y le pasás la responsabilidad a un ser que se supone que es Dios. ¿Qué es ser Dios? ¿Qué es ser Dios a ese nivel tan multitudinario? Entonces, aparecen figuras de grandes maestros y hay gente que habla, que mi maestro fulano, mi guía, mi maestro, son ustedes mismos. Lo que sucede es que muchas veces tus propias palabras las encarnan, entre comillas, si fuera la palabra, o las materializan imaginariamente, ciertos tipos de entidades que aprovechan de tu debilidad para con vos mismo, para escucharte a vos mismo. Encima te meten la palabra egolatría, te meten que tenés un ego tan grande que no podés... Para, pero el ego es el origen de nuestra historia. Precisamente en el ego encontramos el autoconocimiento. No está mal. Lo que está mal que lo apliques para con otros. Que vos te creas mejor, superior y le vengas a cantar a los demás, síganme, no los voy a defraudar, como dijo un político acá en Argentina hace mucho tiempo. Pará, bajate del Olimpo, hermano. El Olimpo también es una hermosísima creación, que tiene mucho de verdad, pero también tiene mucho de locura, tiene mucho de interpretación. Seguí la palabra del filósofo de última, que el filósofo por lo menos se dedicó a pensar. Pero hoy día ni siquiera hay que pensar, hay que sentir. Porque si queremos interpretar desde la lógica de la mente, nos vamos a volver locos. Lo único que pretendemos es, escuchen su espíritu, porque el alma lo está empujando y el alma no va a crecer si el espíritu no le tira herramientas. Software, hardware. Si tenés un software correspondiente, la computadora funciona, pero si no tiene el software, la computadora está ahí mirándote y diciendo, ¿para cuándo me la vas a encender? Porque la verdad que estoy al cohete acá. Entonces, no hay maestros presenciales ante nosotros. Acá estamos solos y acompañados de nuestro supra-yo, que es el que tenemos que descubrir, es el famoso yo soy, y a partir de ahí, con todo lo que tenemos a disposición, basado en el conocimiento mayor, y toda la escritura, y todo lo que viene de la tradición oral, que en eso nuestros queridos hermanos aborígenes la tienen 1000 veces más clara que nosotros, porque ni siquiera tenían la capacidad de escribir, ellos te lo decían y lo recordaban, por lo tanto la mente de ese ser está perfectamente acomodada dentro de una realidad natural, nosotros necesitamos el librito y la libretita para acordarnos. Ante toda esa realidad, yo lamento destruir mitos, si es que son mitos. En lo personal, sé fehacientemente que ningún maestro superior se va a montar en un ser inferior, como podemos ser nosotros en este momento, en esta dimensión, para establecerle pautas. Porque es como si yo quisiera explicarle a las hormigas que no tienen que armar el hormiguero en la puerta de mi casa. La hormiga me va a ver como un edificio de 1000 pisos, pero no nos entendemos. Ahora, si yo bajo al nivel de la hormiga, porque tengo esa capacidad, llegó el dios de las hormigas, llegó el maestro de las hormigas, y ahí lo siguen a todos y así terminan. Terminan creyendo en lo que el otro dice,
y ni siquiera ocupándose de lo que ya está impreso en cada uno de nosotros. El absoluto y total conocimiento universal está en nosotros. Somos la última etapa, los humanos, somos la última etapa de desarrollo evolutivo en todo el universo. Haber llegado a esta instancia nos da la opción de una inteligencia mayor, pero si seguimos apoyándonos en palabritas que no llegan, y bueno, ahí ya hay un problema de responsabilidad personal y una búsqueda interior que cada uno verá si la puede aplicar o no. Yo no soy quien para decirlo. Lo que sí sé es que dentro de la etapa del conocimiento y de lo que se supondría un maestro o un ser superior, no hay ninguna posibilidad de que se acerque a nosotros. Uh-huh. A todo esto, ¿qué papel juega la Luna? Porque siempre, o sea, se han dicho muchas hipótesis, ¿no? Hay gente que afirma que la Luna es una especie de nave extraterrestre negativa, algo que afecta de forma nefasta a la humanidad, o como una especie de garita de control. Y después, por otro lado, hay personas que afirman que simplemente es una base extraterrestre tirando más bien a digamos, una intención positiva o neutral. ¿Cuál es, digamos, o qué nos puedes comentar sobre la Luna? La Luna fue un satélite, un exosatélite o una nave muy importante de origen andromedano. En esa nave se viajó cuando se la posicionó en la Tierra de una manera neutral con relación a la órbita terrestre, fue para que las entidades que en ese momento habían perdido una gran conflagración universal que ocurrió, más que universal galáctica, en la cual perdieron, se consideró este planeta como una especie de gran cárcel, en la cual ellos se podían desarrollar, se los podía controlar, en cierta manera, se les podía dar la oportunidad de una evolución. Así es como ingresaron los reptilianos en primera instancia, que fueron los primeros habitantes concretos de este planeta, para el cual siguen considerándose los dueños, cosa que es real porque lo que vinimos después fuimos sus, entre comillas, invasores. Esa nave andromedana se fue desactivando en el tiempo en la medida que distintas civilizaciones se acercaron al planeta. Estoy hablando de 60 razas. Por lo tanto, los queridos amigos reptilianos se encontraron inmersos en un océano de caras y formas diferentes que venían a asumir responsabilidades de crecimiento, de autocontrol y de convivencia mutua. Definitivamente la nave se retiró, pero se retiró en la posición cuarta dimensión vibratoria. Todavía vemos la Luna de tercera dimensión porque estamos en tercera dimensión. Así como vemos Marte de tercera dimensión, si estuviéramos observando Marte de cuarta y quinta dimensión, nos encontraríamos con un planeta totalmente habitado, con ciudades extraordinarias y una civilización que tiene 5.000 años por delante de la nuestra. Años terrestres, medidos siempre entre comillas, porque ya sabemos que los calendarios acá son un fiasco, y nunca salgo el calendario maya, que es más o menos el que se aproxima. Después los gregorianos, etcétera, ya sabemos que nos mienten el tiempo de una manera total, metieron meses, sacaron días. Bueno, no importa. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras estamos frente a la Luna, estamos frente a un satélite artificial. Basémonos en eso. ¿Por qué? Porque no tiene órbita propia. Si alguien me dice que tiene órbita propia, bueno, genial. ¿Por qué cualquier satélite de cualquier otro planeta, como puede ser Júpiter o Marte, tiene una órbita propia y un giro propio, dependiendo de su volumen? Esta no, esta siempre muestra la misma cara. O sea, gira y gira la órbita electrónica de su propia intención como planeta o planetoide o luna, corresponde exactamente a la de la Tierra. ¿Y quién determinó eso? Si estamos hablando de naturaleza, nadie puede regular cuánta agua cae en una catarata, salvo que haya una inundación producto de una alta lluvia. Pero eso lo define la naturaleza en forma automática. No hay una máquina que diga, pero acá sí hay una máquina. Es una máquina que contaba con 5 enormes motores biomagnéticos que permitieron esa posición. Ahora de esos 5 quedaron 2 solamente en funcionamiento, que van a ir siendo reducidos en la medida, porque, a ver, esto es muy simple. Cualquiera que me está viendo o escuchando podrá sacar su propia conclusión, incluido, por supuesto, en primera línea, mi querido amigo Mariano. El tamaño de algunos cráteres no corresponde a la caída de nada. Porque si vos tenés un cráter de 10 kilómetros de ancho, ¿qué tamaño y profundidad tendría que tener ese cráter para tener semejante anchura? O sea, si yo voy con una cucharita y hago un pozo, es un agujerito pequeño. Si voy con una pala y hago el mismo pozo, es un agujero más grande.
semejantes cráteres que son simplemente vistos a partir de nuestra propia vista sin ningún tipo de telescopio, ¿qué profundidad tendrían que tener? Cuando uno va a las medidas reales de lo que te dicen que miden, y por ahí son 2.000 metros, 5.000, 3.000, a veces 200. Y vos decís, ¿pero qué pasó acá? Ah, no, pasó que el polvo cósmico lo fue tapando. La cosa no va por ahí. Es una enorme máscara holográfica que cubre una nave muy parecida, y yo diría que no es copia, pero está por ahí nomás, a la famosa estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias. La Guerra de la Galaxia existió y sigue existiendo en algunos puntos, porque hay enfrentamientos muy poderosos entre lo que llamamos la luz y el conocimiento, la oscuridad y el dominio material. Y eso va a ser eterno porque son las dos caras de la misma moneda. Lo más gracioso es que somos parte de la misma moneda, no somos dos monedas diferentes. Pero no nos vemos porque somos la contracara. Es simple, el que es cara no va a ver cruz y el que es cruz no va a ver cara, porque, salvo que le pongan la cara en un espejo. ¿Qué es lo que hace el conocimiento? El conocimiento te muestra la otra cara. Por eso en este momento hay entidades maravillosamente recibidas del lado de la oscuridad, porque han visto en el espejo reflejado del conocimiento que nosotros mismos le pusimos como una invitación. ¿Para qué nos vamos a seguir matando entre nosotros si podemos hacer exactamente lo mismo? Porque somos la misma moneda que gira, chicos. No podemos escaparnos de esa realidad. Es el yin y el yang, forman parte de la misma figura. Vos no podés tener el yin por un lado y el yang por el otro porque deja el silencio. Entonces, para resumir, porque vos lo dejan hablar a Julito y el pobre Mariano se vuelve loco, el punto es una nave, la podemos apreciar como luna, le podemos seguir cantando, nos podemos sentir románticos frente a la luna llena, observándola cuando surge del horizonte, porque eso está todo bien. Nuestra sensación de que tenemos ahí una visión extraordinaria sigue igual. Por dentro y por fuera de todo eso, preguntémonos qué pasó a las grandes potencias cuando tuvieron que suspender los viajes. No era que había un espíritu de conquista, no era ¿qué pasó? ¿Con quién se encontraron ahí adentro? ¿Qué pasó en la superficie? Bueno, yo voy a sacar una cosa que se me metió yo tuve la enorme oportunidad, les digo, tuve la enorme oportunidad de estar en una charla muy íntima, cena de por medio, en una época que yo todavía estaba trabajando con Fabio Serpa, con Neil Armstrong, cuando vino aquí a Argentina como presidente de una agrupación enorme a nivel mundial, que era la Asociación Internacional de Investigación de Fenómenos OVNI. Y pudimos charlar de estos temas. Yo, de mejor ser obtener una información que del propio Neil Armstrong, creo que fui un tipo más que privilegiado, más que privilegiado. Y ahí pude obtener algún tipo de información que por supuesto no se puede difundir porque forma parte del gran secreto, son ellos los que la van a tener que difundir, no yo, en la cual se han explicado un montón de circunstancias que determinaron precisamente que se suspendieran los viajes a la Luna. Ellos tendrán que rendir el informe correspondiente en algún momento, dicen que lo harán en el 2050, en el cual explicarán por qué sucedió lo que sucedió. Con alguien hablaron, con alguien se encontraron y ese alguien les dijo, chicos, hasta acá. Otro de los temas que me gustaría consultarte es sobre una, digamos, idea que tiene muchas personas sobre los seres de luz, incluyendo a Jesús también, en el sentido de que esta idea consiste en que los seres de luz, como Jesús también, nunca emplearían la violencia. Es decir, porque vos también recién nombraste que sigue habiendo una guerra en el espacio entre los seres de luz y los seres de la oscuridad. Y digamos, ¿qué nos podés comentar al respecto? ¿Realmente los seres de luz emplean la violencia en algunos momentos? ¿Tienen armamentos? ¿Tienen armas? ¿Pueden, digamos, eliminar al enemigo? Yo te cuento la forma de represión que yo puedo tener en el elemento que utilizo, que es la unidad alfa. Nosotros utilizamos una técnica que tiene que ver con devolver aquello que nos dan. Un día el propio Jesús dijo, pon tu otra mejilla. En realidad no quiso decir eso, pero se lo interpretó de esa manera. Cada agresión que existe dentro de un esquema en el cual estamos en un acto de violencia, se devuelve automáticamente esa violencia a quien la origina.
Quiere decir esto que si hoy día un avión, por ejemplo, de guerra convencional, emitiera un misil, el misil pega la vuelta cuando se acerca a cualquiera de las unidades de traslado que nosotros utilizamos y vuelve al origen. O sea, no es una violencia creada, sino que es una violencia rechazada. Aquel que produce el daño recibe su premio o su castigo. Por eso se dice, cosecharás tu siembra. Si sembrás amor, recibirás amor. Si sembrás violencia, odio, recibirás violencia y odio. Esto es muy simple. Nuestros equipos no están armados. Sí poseen la tremenda virtud de la repulsión de aquello que es agresión. Entonces, cuando estos seres consideran que atacarnos es una ventaja para ellos, resulta que se les transforma en una contra. Y en ese sentido han estado evitando precisamente, y más de uno ha reflexionado diciendo contra esto no podemos, porque siempre, absolutamente siempre triunfa la luz. La oscuridad nunca pudo triunfar. Solamente en el ámbito material, y es lo que hablábamos hace un ratito antes, convenciendo a aquellos maravillosos seres que buscan a partir de la fe y la creencia en lo exterior aquello que tendrían que estar buscando en su interior. Y a veces se hace difícil porque son muchas costumbres ya intrínsecamente metidas en la cabeza de la gente. Y ahí maneja la mente la cosa. Ahí manéjala. Te dicen que el espíritu es el Espíritu Santo y se encuentra ahí afuera. Recibe el espíritu. Ya tenés tu espíritu. Si no tuvieras ese espíritu, no estarías vivo. Ahora, en la medida que te vas conociendo y te vas dando cuenta, lo mirás y le decís, che, muchas gracias, padrecito. Te deseo lo mejor, voy a seguir mi camino. Eh, Otro fenómeno que llama mucho la atención es el tema este de los extraterrestres que embarazan mujeres. ¿Eso es muy habitual en la Tierra, las mujeres siendo embarazadas por seres extraterrestres? Sí, sí, tristemente sí, porque la oscuridad utiliza herramientas de contención de ADN, utiliza el mecanismo abductivo, o sea, las abducciones para retirar, vamos, de la vida normal a seres, en particular mujeres. También se ha utilizado hombres para embarazar mujeres extradimensionales o extraterrestres, como también se pueden mencionar. Y a partir de ahí obtienen capacidades de ADN y de desarrollo de cuerpos humanos, los cuales mantienen un embarazo dentro de lo posible y tradicional, porque la persona que tiene en ese momento relación la tiene con un ser exactamente humano a la vista y al tacto. Por lo tanto, y son situaciones que normalmente, posteriormente se olvidan porque, por supuesto, son absolutamente traumáticas. También ha obtenido mucha repercusión muchas veces, y eso lo hemos tenido como casuística con Fabio Serpa en nuestro programa, el hecho de que muchas mujeres tenían un embarazo y perdían la noción de qué había sucedido para estar embarazada. Entonces uno dice, pobre chica, esa noche fue violada o por alcohol. No, 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 nada que ver. Aparecen de golpe con un embarazo en crecimiento y todas consideran que es el marido. Y un día desaparecen y cuando vuelven a aparecer encuentran que ya no está el embarazo. Imagínense el trauma. Eso ocurría muchas veces en etapas temporales que, a ver, ¿cómo explicarlo? Porque muchas veces ocurre en segundos. ¿Por qué? Porque nuestra relación de existencia con relación a la interdimensionalidad que se consigue cuando uno ingresa a uno de esos equipos o vehículos o naves, o como cada uno lo pueda interpretar o considerar, son segundos de etapa de vida. Por lo tanto, es muy raro que ocurra. Son los casos más raros. En general, lo que se hace es obtener material genético y a través de ese material genético y a través de las distintas técnicas que evidentemente estos seres poseen por su alta tecnología y su alta capacidad, consiguen la creación de seres humanos in vitro. Cuando el experimento, porque forma parte de un experimento, ellos están experimentando, además de que están viendo una raza, entre comillas, diferente, están observando mujeres que en muchos casos son muy atractivas incluso para ellos desde lo físico. Sucede lo mismo con los caballeros, pero en general son las mujeres. Incluso ha habido formación de parejas entre seres extradimensionales o extraterrestres con mujeres terrestres, que hoy día perduran.
pero perduran también en la inconsciencia, no es una cosa consciente, nadie publica un libro, estoy casada con un extraterrestre. Entonces es más complicado de poder tener un testimonio al respecto y en general la gente niega muchos testimonios por una cuestión de que no se los señale con el dedo, se los haga ver como que son seres absolutamente enloquecidos y que lo único que hacen es haberse fumado de pronto un cigarrillito, haberse dado algún piquito con algo y se transforman en un drogadicto social. No va por ahí. Muchos testimonios están hoy ocultos dentro del esquema social precisamente por el miedo a ser marcados como seres diferentes o como personas que no, y va, pero mira lo que te pasó, es todo tu imaginación. Bueno, está bien, para esa persona no es su imaginación, un hecho real y concreto. En general, muchos de estos hechos son borrados por una gentileza extra que tienen estos seres para con nosotros humanos, son borrados para evitar traumas mayores. Hay otros que no se lograron borrar y que hoy día conforman parte del plantel de muchísimos psiquiátricos o hospitales psiquiátricos, tristemente. Bueno, tengo dos preguntas más para ir concluyendo. La primera es, ¿qué hay en la Antártida? Porque siempre parece que en la Antártida están ocultando algo. No se puede sobrevolar la Antártida porque está toda militarizada. Luego uno ve las publicaciones de políticos, digamos, importantes de Estados Unidos y de otros países que hacen reuniones en la Antártida. ¿Vos nos podrías comentar algo respecto a eso? Sí, por supuesto. En la Antártida, como en el Polo Norte, se encuentran las entradas a la Tierra hueca, a la esencia hueca de nuestro planeta. Porque nuestro planeta, si no fuera hueco en su centro, con un sol central giroscópico, no podría establecer el circuito que hace alrededor del Padre Sol y mucho menos mantener una estabilidad. Sería una pelota que haría todo este juego. Hay muchas motos, en particular, creo, no sé, por hacer marca, la Harley Davidson, hay modelos que tienen un giróscopo que hace que vos te quedes parado y no tenés que bajar las patitas, se mantiene quieta. Esa giroscopía corresponde al planeta interior, en el cual habitan civilizaciones, resabios y rescates de lo que fueron la antigua Lemuria, la antigua Atlántida, y se sabe fehacientemente que ahí habitan los resabios del nazismo, porque el nazismo hizo sus correspondientes acuerdos con la hermandad de Thule, que es una de las hermandades que se encuentra bajo el planeta, y se le otorgó la utilización de naves como las unidades Brill o las Haunebu 1, 2 y 3, que eran platos voladores, llevamos al caso, que se enfrentaban a los Spitfire ingleses y les cortaban la electricidad del avión y el pobre piloto se tenía que eyectar porque el avión perdía totalmente control, mecánica y se iba para abajo, por lo tanto, 2 puntos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando se dice que Hitler no murió, por ejemplo, en el famoso búnker, etcétera, etcétera, sino que desembarcó en costas de la República Argentina, donde yo habito, y posteriormente se trasladó de la costa, precisamente la villa Gesell, que tengo yo acá a muy pocos kilómetros de donde habito, y luego se trasladó hacia la cordillera y de ahí, a través de elementos de evidente traslación supradimensional, se trasladó a la Antártida. En la década del 50, el almirante Byrd, un almirante inglés, decide atacar la Antártida y se traslada con una flota enorme. Por supuesto, regresó con menos de la mitad de esa flota, porque fue repelida por estas entidades, entre comillas, elementos técnicos de una altísima superioridad. No olvidemos que una unidad de esa característica en esa época no bajaba del Mach 4, o sea, 4.000 kilómetros por hora, contra un Spitfire que con suerte pasaba los 400. Entonces era imposible luchar con eso. Esa situación creó un acuerdo, en definitiva, por el cual las Fuerzas Armadas se han hecho cargo de una especie de control. Como decir, bueno, chicos, acá estamos. Ustedes no van para este lado, nosotros no vamos para el otro. Pero hay muchos testimonios, pero infinidad de testimonios que están ocultos en la nube del tiempo, que dicen de que cuando vos avanzás por tierras heladas, de golpe aparece una niebla. Y a partir de esa niebla aparece algo que, ¿qué pasa? Vegetación, un clima cálido de 20, 21 grados. Cuando decimos en qué consiste ese agujero, nos estamos refiriendo pura y exclusiva y específicamente a un portal. Muchas veces, por más que sobrevueles por ahí encima, no lo vas a ver. Un par de veces en el portal abierto, el satélite ESRA 8 de Estados Unidos logró fotografiar el agujero.
que parece como si fuera un enorme agujero, pero en realidad es el portal en su momento de inducción, abducción o como estuviera en ese momento. Luego el portal desaparece y se crea lo que sabemos, que es una entidad holográfica que representa la imagen continua de lo que estás viendo. Y esos mismos portales los tenés ubicados en infinidad de lugares del mundo, inclusive Stonehenge, en Inglaterra. Se sabe que es un portal, hay científicos que lo han logrado demostrar, pero hay un establishment que dice, chicos, hay cosas que la gente común no la puede saber. Perfecto, es su decisión. Pero nos están ocultando información. No hay que generar pánico. No, no sé si generas pánico. Yo creo que lo que más generás es la capacidad de tranquilizar tu mente a sabiendas de que tenés acceso a la sabiduría básica que nos permiten, porque de ahí no podemos escapar, tristemente. Nos ponen una escuela en la que tenemos que escolarizarnos y seguir la disciplina del sistema, etcétera, etcétera. Ya no meteríamos en otra historia. Pero existe esa entrada, tanto en el polo norte como en el polo sur, porque permiten el flujo biomagnético para que el planeta trabaje desde adentro y desde afuera para mantener el equilibrio. Si no, no podría, una masa de Tosca no podría jamás mantener un equilibrio como el que contiene nuestro planeta a través de lo que es nuestro sistema planetario y, por supuesto, nos llevaría a buen término lo que llamamos la, como se dice, la órbita galáctica, que estamos terminando justamente ahora, por eso cambiamos de era y tenemos la enorme oportunidad de trascender con ascensión, llegar a ese conocimiento. Y para eso hemos venido humildemente algunos voluntarios a patear algunos tableros. O sea, yo sé que no causa mucha simpatía, pero me doy cuenta entre la gente que ingresó a tu canal viendo esa maravillosa nota que me hiciste hace tiempo y los que ahora están duplicando y triplicando los suscriptores en mi humilde canal de YouTube, yo no tengo otra palabra que agradecer, porque me doy cuenta de que alguien está despertando. Y me parece que Mariano, tanto vos como yo, nos tomamos ese trabajito de tratar de ir un pasito más allá para que la gente pueda ver, observar, entender, aprender y tomar decisiones. Así que yo aprovecho este ratito antes de la siguiente pregunta, no sé si es la última, para agradecerte profundamente que me hayas dado la oportunidad en esas dos ocasiones previas y que ahora me vuelvas a dar una oportunidad, porque sé que tenés un canal muy visto, muy apreciado, y yo estar presente en ese lugar me asegura un momento de placer enorme de poder hablar con tantas y tantas hermanas y hermanos. Así que aprovecho para agradecerte, Mariano, de corazón te lo digo. No, es un placer, Julio, y el agradecimiento es mutuo. Y bueno, sí, es la última pregunta y es acorde a lo que comentamos hace un rato sobre lo de vivir en comunidad. Es una idea bastante recurrente entre las personas que tenemos, digamos, una mente más abierta sobre lo que es la vida, ¿no? Y las posibilidades que la vida y el universo tienen. El hecho de vivir en comunidad, ¿no? Y compartir el tiempo y la vida rodeado de personas que de alguna manera son, digamos, parecidas a uno y que no están tan limitados por la convencionalidad quizá de una sociedad más rígida, más escéptica o que sigue más la autoridad impuesta. Mi pregunta sería, son dos. Si te planteaste alguna vez formar comunidad, me refiero recientemente, y la otra sería, ¿cómo sería el proceder a la hora de crear una comunidad para garantizar de que haya una armonía entre todos? Tuve la oportunidad de participar de la creación de una comunidad aquí en Argentina, como fue la Red Global de Trueque Solidario del Par, cuando intentamos a través de monedas complementarias crear mecanismos nodales, nucleares, en los cuales la gente se reunía para ofrecer productos y servicios y a su vez recibir productos y servicios. Fue un embrión de forma comunitaria, porque precisamente éramos todos como uno. Había una unidad de criterio y acción en la cual las hermanas y hermanos funcionaban de una manera maravillosa. Pero eran ámbitos específicos, que generalmente eran clubes, eran grandes locales, eran estadios de fútbol, como sucedió en Mendoza, con 45.000 prosumidores actuando en forma automática. Pero eso era circunstancial, era una feria, era un espacio en el cual, a partir de ahí nos hemos dado cuenta, y después sí creció el movimiento a nivel mundial de las ecovillas. Tuve la ocasión de compartir con Margaret Kennedy, la gestora del libro Dinero sin tasa de interés, profesora, arquitecta,
profesora en la Universidad de Hannover, socia de Bernard Lietaer, uno de los creadores y para mí el más importante del proyecto ECU, que posteriormente se transformó en el euro. En este avatar de la red de Troy que conozco, porque viaja a la Argentina, Matt Grit Kennedy con su esposo, Declan Kennedy, ambos creadores del famoso movimiento de las ecovillas, o villas autosustentables. Vinieron a observar el fenómeno de nuestra red, que era un programa de autosuficiencia regional, para lo cual teníamos herramientas como para que se crearan este tipo de ámbitos. Por supuesto, se crearon muchas aquí en Argentina, que hoy día siguen funcionando. Y sé que en el mundo hay miles de comunidades que intentan la autosuficiencia. Por ahora complicado porque los valores de la energía eólica o energía solar o etcétera, etcétera, muchas veces se hacen imposibles. Se utiliza el biogás, por ejemplo, como un elemento en el cual se reciclan los residuos orgánicos, etcétera, etcétera. Y yo me he dado cuenta que una de las herramientas, tampoco soy tan brillante, es cuestión de ver la realidad. La realidad social actual es social. Hay una sociedad y la sociedad requiere gerentes. Y los gerentes hacen cargo y dicen si vos seguís en la sociedad o sos despedido o sos expulsado de esa sociedad por los motivos que fueran. Ese día quedaste como paria, no sabés a dónde estás. Entonces, la primera reacción del paria es tratar de mover del lugar. Yo por eso indico en mis programas, como La vida va sobre ruedas, y vendan ese chalet que les está trayendo tantos gastos, consíganse un vehículo, motorhome o un trailer por un track, que puede ser el propio vehículo que tienen u otro, y lárguense al camino, pero no lo hagan solos. Busquen primeramente a aquellas personas que empáticamente coincidan con su idea. Quiere decir que la primera etapa, que es salir del lugar donde estoy ahorcado, perfecto, lo hago, pero no lo hago solo. Lo hago con 2, 3, 4 amigos, familia, no importa, me muevo. ¿A dónde? Bueno, planifiquemos, pongámonos de acuerdo, investiguemos por internet. Hay muchos lugares que todavía permiten, pero muchísimos lugares, porque las ciudades son un conglomerado, son un corral, pero fuera de las ciudades, amén, de los territorios enormes que fueron cooptados por estos que hoy se dicen terratenientes, que son los que tienen la tierra precisamente, pero hay lugares en los cuales, llámense parques nacionales o lugares que todavía son inhabitables, entre comillas, y no lo son tal, que permiten que, como las viejas caravanas del viejo oeste, esta gente se traslade. Y lo más maravilloso que estoy recibiendo es noticia de que son muchos los que están haciendo precisamente esa movida. O sea, se están trasladando para llegar a un punto que se supone el lugar en el mundo en el cual van a convivir, y a partir de ahí comienzan una etapa de construcción comunitaria, de energía comunitaria, de música comunitaria. Ya son todos como uno. Y empiezan a crecer en el amor hacia lo que es su estancia, su vivienda y a quienes lo rodean, y ya hay un trabajo muy diferente a que yo ni siquiera sepa cómo se llama el vecino del departamento de al lado en el edificio que vivo. Eso es un problema social, es un problema que nos han inyectado miedos, inseguridades, tenemos que tener alarmas, pagar seguros, vivimos esclavizados, punto. La comunidad romper con la esclavitud, es salir al camino, y ahora es el momento. Porque ahora va a haber seguramente circunstancias muy complicadas en cuanto a lo energético, y mucha gente se va a encontrar que ni siquiera va a poder encender la cocina para cocinar. Es el momento de mover. Entonces, bueno, hay que juntarse, hay que investigar. Y lo que yo estoy haciendo humildemente es mandar información y responder inquietudes. Y yo sé que ese es el futuro cercano, porque lo estamos construyendo y hay una gran demanda. Cada día es más la gente que me dice, Julito, ¿y cómo hago? Pero esto es simple, fíjate. Tenés un chalet que vale no sé cuántos miles de euros. Por la cuarta parte de lo que vos vendés ese chalet, ya tenés un vehículo. Y los chicos, educación personalizada a través de internet, si tenés. Y si no, hay métodos. Yo mismo escribí un libro sobre educación personalizada, porque mis hijos no fueron a la escuela. Entonces, empiezan a haber herramientas que nos van permitiendo abrirnos del sistema social y pasar al comunitario. No sé si te respondo fehacientemente la pregunta. Sí, por supuesto. Igual creo que es un tema muy amplio. Se puede, o sea, la organización de una comunidad creo que es algo extremadamente complejo si uno quiere hacerlo complejo, ¿no? Si quiere poner digamos, un sistema de organización, digamos, bueno, ¿no? O sea, no que cualquiera se asiente donde quiera, ¿no? Sino más o menos... No. El sistema funciona de manera circular. Muchos de los proyectos que estamos brindando pertenecen a Jacques Fresco,
con su proyecto Venus, que es el sistema social, entre comillas, comunitario que se impone en el futuro, que es la sociedad armada, la ciudad redonda, totalmente circular, con distintas etapas en las que se mezclan agua, vegetación, lugares de siembra, lugares de cosecha, lugares de habitación. Y después cada una de las habitaciones conforma en general un conjunto en el cual todos estamos de acuerdo que debe ser de esa manera. A uno me dijo, pero eso es muy comunista. Bienvenido sea que sea comunista. Que si una comunidad es comunista, si no es comunista. Ahora, no te confunda con la política, porque el comunismo es capitalismo de Estado de la misma manera que el otro. La diferencia es que esto por ahí te mata más rápido y aquello te mata más lentamente, pero siempre soy la ovejita en el corral. Como siempre digo, las ovejas no le tienen que tener miedo al lobo, le tienen que tener miedo al pastor, que es el que termina esquilándola y un día colgándola en una parrilla para recibir a sus amigos. Entonces, cuidado, la comunidad lo que te da es una enorme libertad de movimiento, que primero se ejerce a través de esto. Che, ¿cómo te llamas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Nos reunimos, comemos algo, tomamos un café, hacemos una guitarreada, no sé, no importa. Y vos ya te vas conociendo, y cuando lográs eso, la organización es automática. ¿Por qué? Porque ya hay pautas precisamente establecidas y a la que todos vamos a referirnos al momento de juntarnos. O sea, yo no puedo hablar al mismo momento que estás hablando vos porque se nos superponen las voces y creamos un acto de confusión vocal, sonal o sonora, como sea. Nos respetamos, aunque a veces nos pisamos porque uno quiere meter la respuesta antes que llegue la pregunta, por llamado y por apresurado nada más, es mi problema, pero la lógica es que mientras vos respetuosamente me escuchás cuando yo hablo, la instancia es que yo respetuosamente te escuché cuando vos hablas. Acá es que escucharnos todos, crear un ambiente en el que todos estemos de acuerdo, y cuando el ambiente es básico, es respirar, comer, convivir, respetarnos, no poner la música a todo volumen, que vos te tengas que comer el reggaetón del vecino, porque no va. Y entre todos, digamos, che, baja el volumen. Se inventó algo como eso que tenés puesto en tus orejas que se llama auricular. Ponete eso y rompete los tímpanos. Y yo te felicito, me encanta tu música, pero a mí no me gusta. Yo no tengo por qué estar escuchándote. Con todo respeto te digo, mirá, a mí me gusta el tango, el folclore, el rock and roll y esa cosa no me gusta. No me obligues a escucharla. Cuando se logra eso, esto que llamaste organización es automático. No hay que poner reglas porque son tan poquitas que son naturales. Entonces, la unificación natural del humano en la comunidad siempre fue así, hasta que el feudal dijo, che, vamos a inventar el proyecto de la inseguridad, mandaba a los tipos a quemar las aldeas y les decía, che, vengan acá que yo los protejo en el murallón. Pero eso no ocurría de casualidad, porque Robin Hood puede ser una leyenda, pero también existió. Entonces, estos tipos aprovechaban la situación y una vez por año te sacaban la monedita, la raspaban, se quedaban con la plata como una especie de interés y te la devolvían. Eso es una cosa que se viene viviendo desde hace siglos. Bueno, hoy día se va a volver a eso, pero ya en voluntad propia y no con murallas, sino con la libertad de decir convivimos ahí afuera. Hay un mundo y ojalá sea bienvenido, pero mirá, las mínimas reglas de convivencia son estas. Si no las cumplís, y además te tenemos a prueba, quédate en una carpa ahí durante 2 meses, te vamos a dar de comer, te vamos a ayudar, pero todavía no te instales. Fíjate si es lo que vos querés. ¿Te sentís bien? ¿Te sentís cómodo? Vos solo, tu pareja, tu familia, tu chico. Estamos bárbaros. Bueno, comunidad, a construirle la casa a Mariano. Y entre todos se le construye la casa a Mariano. En 3, 4 días el tipo ya está viviendo cómodamente, perfectamente instalado. Pero fue un convenio de partes. Che, primero queremos saber quién es Sorensen, parecen ser un tipo macanudo, pero, viste, vamos a tratar, y por ahí nosotros no somos tan macanudos como vos te crees. Entonces convivamos un tiempo y a partir de ese tiempo nos damos cuenta si somos pareja o no. Sería ideal en los matrimonios. Pero bueno, como dicen que para toda la vida, embromate, hermano. Pues muy bien, Julio. Muy interesante todo lo que nos has contado. Además, lo contás todo siempre con, bueno, con tu toque personal, ¿no? Que creo que es agradable para escuchar. Atrapa al oyente escuchar tu forma de comunicación. Y me gustaría ya para concluir que nos cuentes cómo son tu forma de contacto en las redes sociales. Bueno, que en este momento, merced a el video que compartimos y que vos tuviste la gentileza de publicar, el canal de YouTube es
mi nombre completo, Julio César Archet, con T final. O sea, salgo con cara y nombre. Por lo tanto, yo no oculto nada. Lo que tengan que preguntar y lo que tengan que criticar, ahí está. Después hay un par de páginas en Facebook, que son en las que yo traslado parte del material, porque hay mucha gente que está haciéndose amigos en Facebook y les interesa. Una de ellas es Conocimiento Interdimensional, la otra es Red Participar, que es la que toca toda esta temática que estamos hablando. Tengo y comparto con el Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell una página que pertenece precisamente al instituto, que por tiempo perentorio se transformará en fundación, que es la nueva economía, la economía natural, que pudo haber sido y no fue, que deviene del siglo XIX y que después se fue tapando, hasta que un día Keynes dijo: yo me equivoqué, el que estaba acertado era mi maestro Silvio Gesell, argentino, austríaco, alemán, que escribió los libros de teoría de libre moneda y libre tierra. Ahí, entre esas páginas, estaría encerrado un tanto el contenido de aquellas cosas que yo voy publicando. Por supuesto, dentro del canal Julio César Archet hay varios programas que tienen que ver precisamente en reflexiones por el conocimiento interdimensional, y La vida va sobre ruedas, Tomo la palabra, que donde intervienen otras tantas amigas y amigos que tienen cosas que mostrarnos y cosas que enseñarnos y cosas que compartirnos. También tenemos uno que es Teorema de Tales y Cuales, en el cual tratamos precisamente de tomar personajes, de tomar ideas y jugar el tal por cual, el tal para cual es cuál, quién es quién. O sea, tratar de crear un teorema de vida para que podamos sacar conclusiones lo más válidas posibles, ¿verdad? Y después economía natural, que es aquel que define el término, que yo lo puse a funcionar hace tiempo, que se llama ecosofía, que es la economía del amor, esa que pusimos a funcionar con las redes de intercambio. En ese grupo, en ese pequeño mare magnum de cosas, yo me desempeño todos los días publicando un programa diario, y que suele salir generalmente, porque yo lo programo a las 10 de la mañana de Argentina, a las 13 MGT, creo que se dice así, y que en cada país la recibirán en el momento que corresponda al uso horario. Ahí es donde uno expone humildemente la experiencia personal y el testimonio de muchas hermanas y hermanos que se están uniendo maravillosamente en un único criterio: vivir e intentar ser felices, que para eso estamos acá. La felicidad no va por otro camino que no sea el cumplimiento de los dones, esas cosas por las que estamos capacitadas. Y si sos abogado y te gusta el piano, empezá a tocar más el piano que andar firmando papelitos para el juez. Por ahí en una de esas, esa felicidad compartida en vaso comunicante te permite entrar en ese maravilloso terreno que es la conciencia. Y cuando entraste en conciencia, ya no hay miedos. Así que ese sería un poco, y perdón por la extensión, el mecanismo en el que yo estoy usando. Quien se quiera comunicar por correo, julioarchet, todo junto, gmail.com. Y en las páginas está mi teléfono y están todos mis datos. Me están volviendo loco en WhatsApp maravillosamente, y pido perdón porque a veces no puedo responder. Pero bueno, por ahora soy un humano y espero seguir siéndolo por un tiempo perentorio, para lo cual, chicos, el tiempo que yo uso es el mismo que ustedes. Y a veces tenemos 5 o 6 horas de diferencia, como ahora con vos. Y entonces de golpe, para vos por ahí son ya las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y yo recién estoy pensando que voy a almorzar. Esa es un poco la idea. Te agradezco, en serio, Mariano. No, muchísimas gracias, Julio. Todos los datos de contacto con Julio van a estar en la descripción del video. Así que, no, muchas gracias de verdad por esta nueva entrevista y por toda la información que nos has compartido. Seguimos en contacto y te mando un fuerte abrazo desde acá, desde la isla de Tenerife. Gracias. Beso enorme. Y a todos los espectadores, también muchísimas gracias y hasta el próximo programa.